Bueno, bien. Ya casi llegan todos. Ya hay 41, ya hay conmigo 41 personas, doctor. Sí, me figuran 43, 44 conmigo. 44 ya, sí. Sí, qué bien. Bueno. A ver, nos ponemos como en dos cosas. Una, vamos a mirar acá. Donde estábamos mirando ayer el temario. Bueno, entonces, después de esa emoción tan emocionante de ver esa maravilla de la naturaleza que podemos traer a colación un tema lindísimo que dice así: Salomón, con su riqueza, nunca pudo lucir la belleza de la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que hombres tan ricos de la historia antigua nunca pudieron igualar la belleza de la naturaleza. Si ustedes miran la flor, la profundidad de la flor, la idea es que uno la mire hacia lo profundo de la flor y ve cómo ella tiene unos matices que vienen como en degradé. La naturaleza es tan perfecta que ni siquiera los hombres más poderosos han logrado igualarla. Dice también que los pájaros, las aves, no guardan su comida, no almacenan su comida, pero comen todos los días. Fíjense, dos mensajes tan subliminales del día de hoy, donde vemos que los seres humanos nos preocupamos y muchas veces de asuntos innecesarios, porque la preocupación es eso, hacer, crear
una prevención de algo que de pronto no va a llegar. Preocuparse uno por algo que de pronto esperar el pronunciamiento de la naturaleza pueden ser resultados sublimes, resultados positivos, porque es que la mente trabaja y crea unas energías negativas o positivas que hacen que el resultado de las cosas se den a través de eso. Si yo todo el tiempo estoy pensando de forma preocupada, de forma negativa, si yo todo el tiempo le estoy metiendo basura a mi computadora, el resultado que voy a obtener es basura. Pero si yo, al frente de las vicisitudes, al frente de las dificultades, a través de la oración y la meditación, busco un contacto con mi poder superior, para que en forma positiva mi cuerpo y mi mente suelte y confíe las dificultades. Porque con preocuparme de pronto el más allá me voy a enfermar. Entonces, pensando con energía positiva, yo tengo la posibilidad de ver que la solución la tengo del codo a la mano, que con el solo hecho de pensar en positivo puedo tener el resultado que yo necesito. No es sentarme en el tema de aténgase a los santos y no corra. No, porque es que la energía hay que pedirle positivamente que el día a día esté lleno de bendiciones. Hoy, por ejemplo, desde la mañana, desde las 7 de la mañana, estoy lleno de actividad. Y son actividades en las cuales tengo que cumplir. Y tengo que cumplir de forma positiva. Pero si yo me lleno de angustia, si yo me preocupo tanto por la clase, pero no la preparo, no le pido al poder superior que me dé esa mentalidad, ese conocimiento que he adquirido y que lo pueda desarrollar, pues voy a fracasar. Si en el trabajo que tengo, que en estos momentos escasamente puedo ver, porque pues, nos está tapando ya la cantidad el volumen de cosas, pues tiene uno que darle prioridad a lo urgente, porque esto es como lo de Mafalda, lo urgente no le da campo a lo importante, ¿pueden creer ustedes? Pero si nosotros no tenemos esa sabiduría para manejar lo que le hemos pedido al poder superior, que es la abundancia, porque todos nosotros, todos los días pedimos que nos dé trabajo, porque con trabajo puede llegar el pan de cada día, pueden llegar la solución de las dificultades con trabajo. Pero muchas veces pedimos esa abundancia laboral, pero no pedimos que nos dé la abundancia del conocimiento para poder amasar esa abundancia. Entonces hay que pedir las dos cosas. Abundancia laboral, que la divinidad, la energía positiva del universo, se la va a entregar. Tarde o temprano se la va a entregar. Ustedes pidan la abundancia.
pero no esperen nada de eso. Déjenlo que fluya. Y cuando llegue, deben estar preparados para mirar cómo van a manejar esa abundancia. Debe estar rellenita de conocimiento para poder sacar adelante. Porque lo que nosotros pedimos es trabajo en la actividad que nosotros nos desarrollamos. En mi caso particular, en lo que yo me muevo es en la parte jurídica, en la parte de las consultorías empresariales y como docente universitario. Hoy, en el aquí y en el ahora, tengo esa abundancia, gracias al poder superior. Pero también le pido que me dé esa sabiduría para saberla manejar. Y Él, todos los días, me abre esos espacios divinos para poder que estas clases sean dinámicas, que sean lúdicas, que sean de mucha calidad. Porque gracias a esa divinidad, yo me he preparado. Yo tengo la preparación adecuada para desarrollar este tema y poderlos transmitirle ese conocimiento a ustedes, porque aparte de eso yo hago mi mayor esfuerzo para que cada día las cosas sean mejores. Entonces, ese es el abrebocas del día de hoy, que es una reflexión donde hay una lógica, donde hemos respetado a todas y cada una de las religiones que pueden tener en el salón ahora. Fíjense ustedes que jamás hablamos de política. Hacemos pronunciamientos, pero no marcamos nombres, no señalamos nombres para no herir susceptibilidades. Ayer, por ejemplo, hicimos dos postulaciones de ejemplos que los necesitábamos para nuestro desarrollo académico, pero por el respeto a las personas no dijimos tal o cual partido político. Tampoco decimos tal o cual condición religiosa, porque el objetivo es respetar el debido proceso y respetar la Constitución en los derechos fundamentales. Entonces, mis queridos amiguitos, la reflexión fue esa. Estamos en plenitud de hablar de contratos y yo quiero que hagamos el siguiente taller para que lo desarrollemos este fin de semana en casa. Ahorita ya sé que van a empezar a decir, ya el doctor se puso pesado. Bueno, vamos a hacer un taller donde ustedes se agrupan, van a tener sus grupos de trabajo, como los vienen haciendo. Traten de que no sean mayores a 8, de 5 a 8 creo que están bien. En ese grupo, en ese taller, vamos a leer, vamos a hacerle una lectura a la ley 80 de contratación. Esa es la parte jurídica de cómo se contrata, cómo contrata el Estado con los particulares, la ley 80 de contratación. Entonces ustedes grupalmente hacen una lectura de la ley y grupalmente en una hoja, bueno, vamos a tratar de que sea una hoja tamaño carta. El grupo saca la conclusión de la lectura y nombra, dentro del grupo nombra
Siempre debe haber un líder, un representante del grupo, y ustedes pueden nombrar un relator para que ese relator lea el lunes que vamos a socializar eh, la conclusión del trabajo. Como yo sé que en todos los cursos de derecho brillan por la oralidad y el tiempo apremia, entonces no nos podemos dar el lujo que los estudiantes sean elocuentes, que saquen su propia inspiración, porque tranquilamente un solo estudiante se puede gastar las 2 horas hablando de la ley 80 de contratación y deja a los otros grupos sin tiempo para socializar su trabajo. Entonces el grupo en pleno, individualmente hacen la lectura y deben de producir cada, cada, cada estudiante produce un pedacito de su conclusión. Y habrá alguno que coge esas conclusiones y las transforma en una hoja tamaño carta para que el relator que el grupo nombre el lunes lo vaya a hacer la lectura. Ahí queda plasmado el concepto. Vuelvo y les repito, no quiero escuchar, no quiero leer conclusiones de grupos que olímpicamente hacen un copy-paste de Google, copy-paste, y eso es lo que le presentan al docente. No quiero eso. Grupo que aparezca en esas condiciones, de una vez le anulamos el taller, porque es un taller teórico-práctico, donde la hermosura del trabajo está en qué piensa cada individuo de la ley 80 de contratación. Como no tenemos una clase de derecho administrativo, ley 80 de contratación, donde tengamos 40 horas para dedicarnos a eso, por eso necesitamos leer este fin de semana y cada uno hace su conclusión y, y nos quedamos con ese conocimiento científico. Y yo les voy a preguntar a ustedes cómo se sienten hoy en ley 80 de contratación. Muchos me van a decir, sobrado, doctor, nosotros ya lo vimos en los módulos anteriores, la berraquera. Habrán otros que no tienen ni idea de qué es eso. Y el lunes, cuando leamos las socializaciones, les juro que en su 90% del curso va a quedar satisfecho de lo que hizo, porque es adquirir un conocimiento a su ritmo, expresar su pensamiento, no el pensamiento no el pensamiento del experto y el maestro en ley 80 de contratación, porque de eso cualquier cantidad. Y nosotros los aprendices, nosotros los estudiantes de derecho, ¿dónde quedamos? Pues vamos a leer y nosotros vamos a hacer nuestra aprehensión del conocimiento a nuestro ritmo, a nuestra manera, sin lugar a equivocarnos. Porque como leemos y de lo que vayamos leyendo vamos escribiendo y después hacemos nuestro propio resumen, un resumen chiquito donde permita expresar mi conclusión. De igual manera, aquí empieza entonces el primer quiz que vamos a hacer, donde aparece la lista de los grupos. Ruego el favor que lo hagan por apellido, coloquen los apellidos y después los nombres para que se me facilite pasar a la lista de la universidad, porque este trabajo lo vamos a evaluar, lo vamos a calificar. ¿Y cuántas hojitas el resumen, doctor?
Señor, ¿De cuántas hojitas? una hojita. Una Listo. hoja tamaño carta. Una hojita tamaño. Gracias, Andrea, muy gentil. Gracias, doctor. Es que me Pero a mí no me dice gracias. Bueno, no Qué importa. pena, doctor, es que me había desconectado porque Ay, inicialmente me conecté con otro usuario. Listo. Entonces, Gracias. nosotros podemos colocar un valor a este trabajo, pero igualmente las personas que no lo hagan van a perder ese valor. O sea, es estrictamente obligatorio hacerlo, porque hay gente que no se conecta a la clase, llegan y simplemente prenden eso y salen y se van y no están en la clase. Eso ya lo tenemos nosotros los docentes plenamente detectado. Yo no me voy a desgastar, mis queridos amigos, en llamar a la lista como lo hacen otros docentes, que la preocupación de ellos es llamar lista y tirarse en 40 minutos llamando lista. Eso a mí no me importa, porque al fin y al cabo, perdónenme, no es mi plata. Es la plata de ustedes y el tiempo de ustedes. Entonces yo no, pero sí hay momentos en que exijo que este trabajo sea grupal. Ustedes lo van a subir al correo del docente. Pongámosle hasta el domingo al mediodía, a las 12 del día. O si quieren, pongámoslo el domingo a las 6 de la tarde. Gracias, doctor. Domingo a las 6 de la tarde en el correo del docente deben aparecer las conclusiones de los grupos de la Ley 80 de contratación. Aquel grupo que llegue después de las 18 horas, la computadora lo va a indicar. Y ahí vamos a manejar un tema que se llama la prescripción, que ustedes saben exactamente qué es la prescripción. Y aquí vamos a hacer uso del tema de la prescripción. Quien llegue a las 18:01 le prescribió el trabajo. Y pierde, si decimos, vamos a dar 5 décimas por el trabajo para el examen de la próxima semana, pues van a perder 5 décimas. De modo pues que si en el examen, en el parcial, sacaron 3 y perdieron 5 décimas por no presentar el trabajo a tiempo, pues sacan 2,5. Esas son las reglas de juego limpio que ponemos ahora. No me vayan a salir con el cuento. Ay, es que por un minuto, es que este viejo es cascarero. Ay, es que por un segundo ya se, ¿cómo se dice? Se lampareó el viejo. No, es que estamos estudiando para ser abogados. Y si el juez nos dice que tenemos 5 días para subsanar la demanda y si llegamos a las 5:01 al edificio, a cualquier edificio jurídico, judicial, el policía en la puerta no nos deja entrar. Y si nosotros logramos entrar y llegamos a las 5:01, un minuto, a la puerta del juzgado, lo más seguro es que el despacho está cerrado. Puede que todos los funcionarios estén adentro, pero ya cerraron el despacho. Y le dicen a uno, doctor, son las 5. Y mírate el reloj, 5:01, no viejo, ya, como dicen los chinos en la calle, ya baila. Váyase a Los Olivos a llorar. Entonces aquí, en medio de nuestro trabajo, hacemos la práctica de lo que vamos a aprender. Listo, mis queridos estudiantes. Entonces, deben recibir en grupos, habrán grupos de 4, de 3. Hay profes que yo no tengo grupo, lo hago solo. No, porque aquí funciona la convivencia. Entonces, aquellos estudiantes nuevos tendrán que, a través del grupo de WhatsApp,
mirar cómo se incorporan a los grupos, recíbanlos. Por favor, que nadie se quede por fuera de los grupos, recíbanlos. No permitan que ningún estudiante maquetee se vaya en coche como usualmente sucede, que uno resulta llevando en coche a los compañeros o las compañeras hasta el último día del grado, y cuando ya se gradúan de abogados, le dicen, es que ni siquiera le dicen a uno gracias, sino le voltean la espalda y hasta luego. Y toda la carrera uno ayudándolos, haciéndoles el trabajo, haciéndoles las vainas. No, aquí no hay objetivos comunes. Aquí el objetivo es particular. Cada uno tiene que aprender a su ritmo y cada uno va a obtener su propia tarjeta profesional. No le estoy diciendo que sean envidiosos, pero en términos generales sí. No permitan que la gente sea recostada. He tenido en la presencialidad, bueno, en la virtualidad también, porque consiguen mi teléfono y me llaman y me dicen, venga, profesor, ¿qué hacemos con o con ella o con él? Que no trabajan, no hacen nada. Pues mi hermano, ustedes dentro de la convivencia tienen que definir si grupalmente los excluyen, porque hay gente que definitivamente son unas conchas. A mí me pasaba, por ejemplo, en la carrera, en el pregrado, así, y en la especialización, me encuentro con otro que era como el campeón mundial de eso. Y qué jartera. Bueno, no más por el tema del taller que vamos a hacer el día, este fin de semana. Listo. ¿Tenemos preguntas sobre eso o avanzamos? No, doctor, podemos avanzar. Lo mío está muy claro. Vale, listo. Entonces, dentro de lo que nosotros habíamos dejado, habíamos finalizado la clase hablando del concepto de la buena fe. La presunción de la buena fe, se presume la buena fe para todos los individuos y la mala fe se tiene que probar. A raíz de la reforma de la Constitución Política de Colombia del 91, aparece unos temas que se llaman la injuria y la calumnia. Hay unos que solo es injuria, otro es injuria y calumnia, y eso es lo que ha hecho carrera en el tema penal y ha ayudado mucho para cuidar la honra y el nombre de las personas, porque es muy fácil, antiguamente era muy fácil deshonrar a las personas. Nosotros los que estudiábamos filosofía, siempre lo que pretendíamos hacer y hacemos es cuidar nuestra conciencia. Y yo los invito a ustedes, mis queridos estudiantes, a eso, a que cuiden la conciencia. Porque es que mis actos es como la sociedad me va a conocer. A mí no me importa que digan que esas barbas le quedan mal porque no le salen como tienen que salir, ¿no? No me importa que la gente diga que ese peinado no le queda bien, ¿no? A mí lo que me interesa es que mi conciencia esté tranquila en todos y cada uno de los movimientos que yo hago. Hace el bien sin mirar a quién. Cuando usted puede hacerle el bien a la gente, ayúdele y no piense en la recompensa, ni siquiera en las gracias.
Ahorita Josecito dijo gracias y ese mensaje, y a mí no me dijo gracias, pero era solo por molestar. Pero el tema está dado como les estoy diciendo. Entonces, atiborrados los despachos de las fiscalías con los temas de la injuria, la calumnia, por el daño del buen nombre, de la honra, del prestigio de los individuos, y en los contratos comerciales sí que se da ese tema. Mire, mi padre, que en paz descanse, me decía, hijo, a uno lo roban, el que lo va a robar a uno, lo roba haciéndole contrato, inclusive colocando codeudor. Hay personas que no tienen el codeudor y le expiden a uno 12 letras de cambio para proteger los meses del arrendamiento. Y con todo y eso, la gente cuando lo quiere robar, lo roba. Hay profesionales, escuchen esto, hay profesionales y tienen todo un acertijo y tienen toda una maquinaria para ir y que les alquilen los apartamentos y de pronto pagan el primer mes y ahí se quedan esos inquilinos por más de 3, 4, hasta 5 años. Nos ha tocado decirle a la gente, le pago el camión y le pago el mes de alquiler en otro apartamento, pero váyase. Ha tocado así, porque son Así. especialistas en eso. Y llega la señora y le muestra a uno el contrato, el fiador con finca raíz, el fiador supuestamente solvente, y empiece a la restitución del inmueble. Cuando nosotros sabemos que el tema civil es tan demorado. Las casas de justicia, que era para aminorar, para buscarle una suavidad al tema, casi que es inoperante, porque hay unos jueces de paz que son personas naturales, a veces son simples bachilleres, son aquellos representantes de las juntas de acción comunal que no tienen títulos de abogado y están ejerciendo como abogados de paz. Solamente están trabajando bajo el concepto de la costumbre, de lo que ellos en la costumbre, entonces ellos van cuando se les da la gana. Si quiere ir la persona infractora va, y si no quiere ir no va, y que le mandamos la policía. Y eso es una vaina que con conocimiento de causa les digo es triste, pero no funciona como tendría que funcionar. Entonces ahí viene el tema en que la ley es para los de ruana. Sí, desafortunadamente uno como uno no sabe hacer cosas ilícitas, pues uno anda como muy dentro de la norma. Entonces, ahí es donde venimos empatando con el concepto de la presunción de la buena fe, y la mala fe hay que probarla de acuerdo al tema de la Constitución. Aquí entonces dice, clase de arras señaladas por el legislador y la jurisprudencia, las arras del negocio. Entonces aquí nosotros sabemos que en los negocios comerciales le dicen a uno, pise el negocio, vamos a comprar un auto. En el concesionario le dicen a uno, pise el negocio, píselo ahí con 1 millón. O vamos a comprar un electrodoméstico y déjelo ahí encargado, déjelo ahí separado con 50,000 o con 500,000 o con 300,000, con 100,000. Eso puede definirse como las arras del negocio. En una compraventa de un inmueble,
generalmente para la firma del documento se hacen unas arras del negocio. Entonces uno dice, bueno, las arras del negocio, si el inmueble vale 100, pues vamos a dar 1, 2 millones de arras del negocio para asegurar la seriedad del negocio y garantizar que la parte que está vendiendo lo saque del mercado y no se lo ofrezca a nadie más. Esas son las arras que se están entregando y que todos ustedes conocen. Entonces, el artículo 1859 del Código Civil habla de las arras de retractación, porque hay dos. Estas son de retractación. Si se vende con arras, dice la norma, esto es, dando una cosa en prenda de la celebración o ejecución del contrato, se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse. Y el que ha dado las arras, las pierde. Y el que ha recibido, las restituye dobladas. ¿Esto qué quiere decir? Que si Nini Joana hace un negocio con Rocío Gaviria en la compraventa de un objeto, de un elemento. Entonces, la persona que va a comprar, Nini va a ser la compradora y la otra niña, se me fue el nombre. Rocío, doctor. Ay, Rocío. No, Rocío está ahí. Y Rocío va a ser la compradora. Entonces, la que compra le dice a Nini, tome, le entregó 100 como arras del negocio. Pero en un momento dado, una de las partes se puede retractar. Dice, no quiero hacer ese negocio. Entonces Rocío, que es la que está comprando, se quiere retractar. Entonces Nini le puede decir, no hay problema, se retracta, pero según el 1859 del civil, esas arras las va a perder. Entonces pierde las arras, esos 100,000 los perdió. Pero al contrario, si Nini, que es la que está vendiendo, dice, no, yo ya no le vendo. No, yo ya no lo vendo. Entonces Nini tiene que devolver las arras dobles. ¿Han entendido esa gran diferencia entre una persona y la otra? Porque en este nexo causal existe el comprador y el vendedor. El que compra entrega las arras y el que vende las recibe. Pero van a retractarse, va a haber una retractación del negocio. Entonces, si el comprador se retracta del negocio, pierde las arras. Pero si es el vendedor, las tiene que pagar, las tiene que devolver dobles porque así lo estipula la norma. Y fíjese cómo el artículo 866 del Código de Comercio habla que cuando los contratos se celebran con arras, esto es, dando una cosa en prenda de su celebración o de su ejecución, se entenderá que cada uno de los contratantes podrá retractarse perdiendo las arras el que haya dado y restituyendo dobladas el que las haya recibido. Si ustedes miran, como habíamos hablado en el transcurso de la semana, referente a los temas de las jurisdicciones y los procesales,
Y como el Código de Comercio no tiene procesal y tenemos que ir al código al general del proceso para hacer el tema procesal. En la medida de las posibilidades, les voy mostrando las dos jurisdicciones, para que veamos cuál puede ser la correlación desde el punto de vista de la analogía de una jurisdicción con la otra. Entonces, fíjese que tanto el civil como el comercial tratan de lo mismo con respecto a esas áreas. El doctrinante, porque este es un tema de doctrina, estos son temas de los especialistas en contratos que nos regalan estas bibliografías para que nosotros las ilustremos y las presentemos de una forma ordenada a los estudiantes. Entonces el doctrinante dice que se regulan las arras de retractación o penitenciales, las cuales se pactan y se dan con el fin de abrir posibilidades a cualquiera de las partes de desistir el contrato a través de una pena. Apenas hablamos de la retractación y nos falta hablar de las cláusulas penales. También dice la norma en el 1860 del Código Civil establece que el plazo para hacer efectiva las arras de retractación dependerán del término que las partes acordaron en el contrato. Si no se estipula el plazo, cualquiera de los extremos contractuales podrá retractarse dentro de los 2 meses siguientes a la convención. 2 meses, dice 2 meses. Pero fíjese que en el Estatuto al Consumidor, creo que es el artículo 47, habla del retracto. Y en el retracto dice que la parte se puede retractar en los primeros 5 días. Entonces, si es el estatuto, el nuevo Estatuto al Consumidor, la ley 1147, creo que es el artículo 47 si no me equivoco. Entonces, frente a esta norma, la 1860, tendría que quedar estipulado la retractación, como lo dice aquí, para poder hacer utilización de la 1147, del retracto. Y si no lo dice, entonces cualquiera de los extremos contractuales podrá retractarse dentro de los 2 meses siguientes a la convención. ¿Está claro hasta ahí o vale la pena profundizar? ¿Qué dicen ustedes? Está claro, doctor, gracias. Doctor, yo tengo una duda. Dime. Cuando mi doctor habló del 1860, de estipular el plazo en el documento, ahí ese Espérate porque es que hay alguien que está con el micrófono abierto y están conversando y eso no se oye. Bueno, listo, ahora sí. Gracias. Cuando mi doctor habló de estipular el plazo de las arras en el documento, habló del 1860, ¿sí? Sí. Sí, del señor. artículo 1860. ¿Me puede aclarar un poquito de ese artículo, Doc? Porque Sí. hay dos partes donde Sí. se puede retractar. Me amplía un poco, Doc. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Le voy a pedir el favor a los estudiantes. No quisiera bloquearlos por la plataforma porque yo los puedo bloquear. No me gusta hacerlo, pero por favor pónganle mute o apaguen su micrófono para que no se escuche el ambiente
en cada uno de los sitios donde están los estudiantes. Por favor, ayúdenme con eso. Mira, con respecto con respecto a lo que estamos hablando, entonces existe la retractación, tanto del comprador como el vendedor. Y ya habíamos estipulado cómo opera, que si es el vendedor el que se retracta de las arras del negocio, las tiene que volver dobles. Pero si es el comprador, simplemente las pierde. Como daños y perjuicios ocasionados por la no celebración del negocio. Pero también la ley permite y establece los tiempos en que podemos hacer la retractación. Entonces, aquí aparecen este artículo 1860 del Código Civil, donde dice que el plazo, si no está estipulado, puede tener un plazo hasta 2 meses, porque así lo dice la norma, si no está estipulado. Pero como nosotros tenemos un estatuto del consumidor, la 1147, creo que es el artículo 47, donde habla del retracto. Ese retracto debe quedar estipulado en el contrato de compraventa para que se pueda ejecutar aquí en la parte donde nos dice: para hacer efectivas las arras de retractación dependerá del término que las partes acordaron en el contrato. Si ustedes miran una circular que tiene Universitaria de Colombia por allá de agosto del 2016-2017, habla del retracto, de la retractación. Aquel estudiante nuevo que quiera retractarse para no estudiar en Universitaria de Colombia, tiene 5 días, porque así lo habla el retracto. Tiene 5 días después de que haya hecho la consignación para retractarse el negocio y la universidad le pueda devolver el dinero que ha consignado. Claro, también la norma establece, el 1147, el artículo 47, habla que el que se retracta debe asumir los daños y perjuicios que le ocasionó en este caso a la universitaria. Entonces muchas veces el comité administrativo dice: devuélvanle el 70%. Porque hubo un daño y perjuicio, hubo unos gastos administrativos que operaron para la celebración del contrato. Es que la orden de matrícula es un contrato civil de prestación de servicios educativos. Fíjense ustedes que por el nombre que le den al contrato, su esencia no cambia. Y aquí le están dando un nombre que se llama hoja de matrícula, orden de matrícula. Le están dando un nombre. ¿Y qué es eso? Es un contrato civil de prestación de servicios educativos. Entonces aquí la figura va a funcionar. Por el nombre que le den al contrato, su esencia no cambia. Un estudiante o la Universitaria de Colombia no puede alegar que esa orden de matrícula es un contrato laboral. No, es un contrato civil ordinario y lo tienen que ejecutar por la vía ordinaria de la jurisdicción civil, bajo el régimen del procesal del general del proceso. Profe, qué pena. Pero está, Con dime. Es que tengo otra duda, pero pensé que ya había acabado. Qué pena, disculpe. Bueno, ya termino. Entonces, ahí aparece la retractación, que los estudiantes nuevos tienen un plazo de 5 días. Ahorita en el tema de la pandemia ha sido el boom. Todo el mundo, devuélvame la plata,
porque ahorita todo el mundo está pensando es en comer, en obvio, eso hasta yo. Ahorita, pues, pensar en gastos, ahorita es donde todo el mundo está pensando a la mala en hacer ahorros, porque uno no sabe qué va a pasar. Ya nos dieron el campanazo de alerta. Los que teníamos trabajo y ganábamos permanentemente, no sufrimos. Pero aquellas personas que del día a día, del rebusque del día a día, ya tuvieron que estar pensando en mirar cómo van a ahorrar, porque donde vuelvan a cuarentena, no van a volver a tirar hambre, no van a volver al hambre, tendrán que mirar a ver cómo guardan sus pesitos, porque esto que pasó, esto fue la hecatombe para toda la gente que andaba en el rebusque. Pobrecitos esos abogados litigantes que vivían solo del litigio. No tenían contratos, no eran profesores, no tenían contratos de asesorías ni consultorías. Muchos tenían consultorías y simplemente el cliente le dijo, no, doctor, terminemos esa vaina porque yo no tengo con qué pagarle a usted. Muchos quedaron en la calle. Ahí es donde decían que esa pobreza oculta y era para los profesionales. Hablo de los abogados porque es lo que nos toca a nosotros. Pero todos esos profesionales, arquitectos, ingenieros, toda esa gente que vive de los contratos del día a día. Y con la pandemia todo quedó cerrado. Todo quedó cerrado. A tirar hambre. Entonces, hoy día la gente ya no piensa, si yo no estudio, no pasa nada. Pero si yo no como, me muero. Si yo no, bueno. Entonces, ahí se disparó ese tema terriblemente. Entonces, también la norma le dice a uno que tiene los 2 meses para reclamar la devolución y pues obviamente pagando el tema del daño y perjuicio. A ver, Andreita, ¿qué querías? Profe, por ejemplo, en una compra y venta de un apartamento, ¿sí? Uno entrega ARS, ¿sí? Para confirmar, pues, la compra. Sí. No se estipula el plazo, pero se está haciendo todo el proceso para solicitud de préstamo ante la entidad bancaria. Sí. Y no es por culpa del que quiere comprar el apartamento, sino porque el banco se ha demorado en dar respuesta ¿a qué? A la solicitud del crédito. Sí. ¿Sí? Y el vendedor, pues es que es un caso real, ¿sí? Sí. Quisiera saber ahí, el vendedor estaba haciendo presión de que no, que desistir, que esa persona se quería quedar con las arras, que porque se había demorado mucho el banco en dar respuesta. Ahí, ¿qué pasa? Porque pues yo considero, pues no es culpa de la persona, o sea, la persona quiere comprar y está pues haciendo todo lo que se necesita para poder entregarle el dinero al que vende, pero pues ya el banco es el que se ha demorado y pues y con lo de la pandemia, pues muchos procesos en bancos ahorita están muy demorados. Sí. ¿Ahí qué pasa? ¿Se pierden las arras o ahí se manejaría? Pues nosotros hemos hablado toda esta semana que las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Ajá. Si eres tú la compradora y no es tu culpa, porque va a probarle al juez la buena fe, esto no es de tipo, bueno, podemos ir a conciliar en cualquier centro de conciliaciones, ir a conciliar y mostrar la buena fe de lo que está pasando. Además, la conciliación es el mecanismo de procedibilidad necesario para poder radicar la demanda civil. Entonces, primero hay que ir a conciliar.
Y en el Centro de Conciliaciones, ya sea en el Consultorio Jurídico de la Universitaria de Colombia, lo pueden hacer, o en la Cámara de Comercio, o en la Personería, donde haya el centro de conciliación. Porque uno tiene que meterle lógica jurídica a esto, tiene que ir uno más allá del pensamiento humano. Esto no es cuento de que es que el profesor es una carreta, el profesor se las da de artista diciendo que estudia filosofía. No, aquí hay que meterle lógica jurídica al asunto. Y la lógica jurídica es ir más allá del conocimiento. Entonces, si vamos a hacer el litigio, o sea, la pelea jurídica, el litigio, tenemos que empezar por el principio. Y el principio es, citémoslo a una audiencia de conciliación para que note el tipo, la contraparte, que esta vaina es en serio. Entonces, nosotros que somos los compradores, ¿de cuándo acá vamos a perder la plata de las arras del negocio? Si es que la culpa no es mía. Acordémonos que hicimos un acuerdo de voluntades en un contrato, donde usted, vendedor, estipuló que estaba de acuerdo en que se daban las arras del negocio para que el apartamento saliera del mercado y usted no lo pudiera ofrecer a ninguna otra parte, solamente sujeto al procedimiento, al desembolso bancario. Y en este momento el banco no ha desembolsado. Podríamos presentarle un derecho de petición al banco para que agilice su pena de que si el negocio se pierde, poder demandar al banco por el daño y perjuicio. Podríamos hacerlo y presentarlo el día de la conciliación. Mire, aquí tengo este documento donde yo le estoy solicitando al banco, a través de este derecho de petición, que me diga razones, motivos por las cuales se está demorando el desembolso del dinero. Ok. Fíjate cómo ya tu pregunta va enmarcada dentro de un debido proceso y es lo que nos permite coger esa teoría del doctor y transformarla en la práctica. Y con la conciliación, haya o no haya conciliación, deme mi documento de que la audiencia quedó fallida, me da el acta, no el contrato de transacción, José, porque ya yo no he transado nada, simplemente el acta de conciliación donde fracasó, porque si conciliamos, ¿qué vamos a mandar? Si ya nosotros conciliamos y la vendedora va a decir, listo, yo me aguanto el quemonazo, listo, yo me aguanto, porque la culpa no es suya, entonces yo tengo que esperar, porque así lo acepté, ok. Entonces conciliamos en que usted sigue plantada en que se tiene que esperar a que el banco gire el dinero. Eso no es que se van a robar la plata de la gente porque sí, no, porque entonces ¿para qué la ley? Entonces todo el mundo aquí se tomaría la ley por sus manos, por su cuenta, y eso es lo que no se permite. Imagínate que como eso pasó, eso está pasando, que el banco se ha demorado. También dijo que iba a hacer un otro sí para que si en 8 días no se hacía el pago por parte del banco, entonces ejercer la cláusula, las arras penales. Bueno, pero mientras que tú no firmes, Nada, sí, ahí no. el otro sí. Sí, no. Aquí no existe la posibilidad, como en el derecho laboral, que el simple hecho de ponerse de acuerdo verbalmente entre el empleado y el empleador sirve de base para poder demandar una relación laboral. En el derecho civil aparece lo que nosotros decimos: dame la prueba y te daré el derecho. Dame la prueba y te daré el derecho. Mientras tú no firmes, el otro sí. Porque si tú firmas, el otro sí es la prueba de que aceptó el cambio de la voluntad. Sí, claro. Y es lícito. Entonces, Sí, no. eso lo necesita la parte y pueden ser cosas engañosas. Entonces, aquí también aparece, en este nuevo estatuto al consumidor, aparecen esas cláusulas engañosas.
que lo pueden engañar a uno. Y en un momento dado esa cláusula del otro sí, la podemos echar abajo, bajo el contexto de que es una cláusula engañosa. Ok. Y aquí aparece entonces también esa figura de los procederes temerarios, ¿no? Hay mucha gente que le mete a uno el terror. Es que si Sí, usted no sé qué, o sea, son actuaciones temerarias que lo contempla el Estatuto del Consumidor. Eso lo estipula el Estatuto del Consumidor, las actuaciones temerarias. Aquí mucha gente, perdónenme lo que voy a decir. Lo digo así porque no me gusta herir susceptibilidades, pero la vida real es esa. Aquí hay funcionarios de las fuerzas militares que utilizan su rango para obtener algunos beneficios. Y le meten a un derecho de petición e incluso hay momentos en que dice Ministerio de la Defensa Nacional y hacen la petición. Entonces, claro, si el abogado que va a contestar el derecho de petición o la persona que no es abogada, porque a veces las empresas no contratan el profesional, si se deja llenar de miedo, de pánico, de temeridad porque le está escribiendo el ministerio y resulta que es que el funcionario trabaja en el Ministerio de Educación o trabaja en el Ministerio de Defensa o trabaja con la policía o trabaja con la fiscalía. Preguntémosle si está bien visto a la institución que ese funcionario presente solicitudes a nombre propio con la papelería de la institución. ¿Se da cuenta ustedes a dónde nace la contrademanda? Ahora sí se dan cuenta ustedes qué es la hermenéutica jurídica. Y ahí aparece ¿usted no sabe quién soy yo? Ahí aparece eso. Porque esa temeridad la quiere utilizar para buscar el buen beneficio. Y hay un artículo 95 constitucional que habla sobre el tema de enaltecer. Se enaltece el ser ciudadano. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Y en el numeral 1 dice, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Ahora sí me entendió sobre el tema de la temeridad. Yo le aplico este artículo constitucional y lo pongo a temblar en la cuerda floja, porque mucha gente no conoce esto. Entonces, ahora sí se dan cuenta, porque cuando uno es asesor o consultor, pues... Doctor, qué pena, ¿me puede repetir el artículo? El 95 constitucional, numeral 1. Bueno, sigamos. El artículo 1861 del Código Civil estipula que las arras confirmatorias son aquellas que se dan como señal o prueba de quedar convenidos los contratantes. Por ende, no concede la facultad para que estos se retracten o desistan del contrato. Pero si lo hacen, ya sabemos. Si el contrato se llega a ejecutar, las arras confirmatorias deberán si el contrato se llega a ejecutar, las arras confirmatorias deberán devolverse a la parte que las dio o imputarse como pago parcial o total del precio según el caso. Entonces, el comprador da las arras y esas arras no es que sea un regalo para el vendedor, no, eso hace parte del precio, es como un abono al valor de la compra, porque así lo dice la norma. Bueno, aquí vamos a hablar entonces de las arras
confirmatorias o de lo que nosotros denominamos la cláusula penal. ¿Qué es la cláusula penal, mis queridos estudiantes? A ver, ¿quién cree saber? Menos don José, porque don José sí sabe harto de eso. Lo voy a limitar. Ya le iba a decir, doctor, pero bueno. No hable, a ver, porque si no después va a decir que el doctor le tiene fobia, que tiene... A ver, don José, yo sé que No, usted... démosle oportunidad a otros compañeros para que participen, doctor. Tranquilo. ¿Quién quiere hablar? Doctor, yo quiero hablar. La cláusula penal, según lo que tengo entendido, es una cláusula que se puede pactar en los contratos para que antes de ser suscritos las partes puedan acordar el pago de una determinada como indemnización para el caso de que alguna de las dos partes incumpla el contrato. Bueno, está bien. Solamente voy a llamar la atención frente a la terminología. Suscribir el contrato es hacerlo, ponerlo en blanco y negro, es hacer el contrato, suscribirlo. Y la perfección del contrato es con la firma de las partes. Entonces yo tengo que suscribirlo, ¿oíste? Hay que suscribirlo, o sea, hay que ponerlo en el contrato. Se suscribe es hacer el contrato. ¿Cómo se perfecciona el contrato? Con la firma de las partes. Si falta una de las firmas, pues el contrato no está perfeccionado en materia del derecho mercantil, del derecho civil. ¿Oyó? Bueno, listo. Bueno, don José, a ver, dele candela a eso. Yo tengo entendido que la cláusula penal también pues, es una sanción por incumplimiento o el retardo de la obligación. ¿Sí? Sí. O sea, se utiliza para hacer cumplir pues precisamente la obligación, ¿sí? Para que no haya, cuando se genera un perjuicio. Sí. Bien. Por haber hecho una transacción demorada, ¿no? No sé. Bien. Sí. Doctor, simplemente es una disposición contractual que hacen las partes para cualquiera de las dos de ellas que incumpla, ¿no? Sí. Dentro de un contrato, que es un acuerdo de voluntades. Don José, que usted habla de una parte contractual, ¿qué es eso? Sí, es exactamente el convenio o el pacto que se hace entre dos personas con capacidad para contratar o para... Perfecto. Déjelo hasta ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, lo que todos han dicho está bien. Pero lo vamos a colocar en un término jurídico, esa ayuda, ese comentario de todos, lo vamos a poner en un contexto jurídico que sería de la siguiente manera. La cláusula penal es permanente mientras que exista la relación contractual. ¿Qué es la relación contractual? Es la vigencia del contrato. Es el acuerdo de voluntades entre las partes donde se crean derechos, obligaciones. Y es ley para las partes, es ley para las partes. Entonces la cláusula es permanente mientras dure la relación contractual. ¿Cómo opera? Opera que la debe pagar la parte que incumpla a la parte que cumpla. Porque acuérdese que los contratos son contratos bilaterales, acuerdo de voluntades entre las partes, contratante, contratista, arrendador, arrendatario, comprador, vendedor. Esos son los nexos causales, dependiendo la naturaleza del contrato.
estudiante o institución en materia del contrato civil educativo. Entonces, el que incumpla paga la cláusula penal. Y la pueden estipular, claro, no puede ser desmadrada. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, muchas personas, los dueños de las casas los dueños de los apartamentos pretenden colocar unas cláusulas abusivas donde dicen, listo, la cláusula penal equivale a 5 meses de arriendo. Pues, 5 meses de arriendo. De nada, si el arriendo vale 1 millón de pesos, serían 5 millones de pesos. Eso es una cláusula abusiva. Entonces muchas veces dicen, bueno, entonces dejémosla en 2. Pero lo que no sabe el dueño del apartamento es que la cláusula es permanente durante la vigencia del contrato y es para las partes, el que incumpla. Claro, uno dice, pues yo le entrego el apartamento, sí, pero ¿qué sucede? Resulta que el apartamento entró en goteras o en deterioro por humedad y el tipo no la repara. ¿Será que yo con una gotera o con una humedad permanente o de un piso que se dañó por la humedad, yo no le puedo cobrar la cláusula penal al dueño del apartamento? Claro que sí, porque la cláusula es bilateral, es para las partes. ¿Vieron cuál fue la diferencia entre la cláusula de retractación o confirmación frente a la cláusula penal? Que la una desaparece en el momento que hagamos la ejecución del contrato, porque ese dinero no me lo van a devolver como comprador, sino que lo van a abonar al capital de la venta. Mientras que la cláusula penal solo si la debo pagar por el incumplimiento del contrato. Y ojo al ojo, esa cláusula penal por se no funciona. Perdone, profesor. ¿Y qué es por se? Por sí sola. Es un término latín. Por se no funciona. Quiere decir que para que esa cláusula tenga se pueda ejecutar, la debo hacer a través de una demanda civil. Tengo que demandar el contrato. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy grande. Ustedes conocen qué son los procesos ordinarios y qué son los procesos ejecutivos. Don José no diga nada. Es que don José sabe harto, sabe más que yo. Profe, bueno, los procesos ejecutivos es donde existe un título, o sea, el derecho es un derecho cierto. Sí. Mientras que en los procesos ordinarios hay que pedir el derecho. Ejemplo. A ver, en los procesos ejecutivos, por ejemplo, esta cláusula penal presta mérito ejecutivo dentro del contrato. Entonces yo lo podría ejecutar por este medio. Sí. Porque es un derecho cierto, es un derecho adquirido que está firmado dentro de un contrato. Sí. Mientras que si yo voy a hacer un proceso de divisorio, si voy a hacer un proceso divisorio, debo hacerlo por medio de un proceso ordinario. Ok. ¿Usted cómo se llama? Yaneda Arias, profe. Tiene 4 en el parcial y puede retirarse. Gracias, doctor. Así va a ser el parcial. Una pregunta, ¿sabe o no sabe? Listo. Nini, bienvenida. Tiene la palabra. Profesor, buenos días para todos. En el proceso ordinario,
se busca es reclamar un derecho, o sea, Muy bien. reconocer un derecho. Muy bien. Y en el otro, lo que buscamos nosotros es la ejecución, o sea, exigir un derecho. O sea, por ejemplo, no es en cuestión del contrato, o sea, exigirlo. Sí, señor. Ya, por ejemplo, bueno. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Nini Joana. Eso, otra que sacó 4 y puede retirarse. Es que así son, los estudiantes de Derecho saben o no saben. Aquí no vienen a hablarle che al abogado. Aquí no vienen a meterle miedo a Drácula, saben o no saben. Y eso es lo que este doctor quiere, que los estudiantes sean así. Que cuando estemos hablando de contratos aflore ese conocimiento científico, que sea así. ¡Fua! ¿Y cómo lo logramos? A través de todo este proceso de los talleres, de lo que estamos armando. Lo que ustedes van a hacer el fin de semana es un taller alemán, que es lo que utilizan los europeos para educar a sus profesionales. Les dan el tema, vaya, investiguenlo, tráiganlo, lo socializamos. Cuando se dan cuenta, la persona tiene una praxis espectacular. Entonces, les estaba diciendo que por C la cláusula no funciona. Necesariamente tengo que demandar el contrato y ahí nació los tipos de procesos, proceso ordinario, por eso se llama proceso ordinario laboral, y el proceso el ejecutivo. El uno, voy a adquirir el derecho, voy a pedir el derecho, y en el otro ya tengo el derecho, entonces teniendo el derecho me voy a la parte ejecutiva para reclamar mi derecho. Entonces, aquí necesariamente debo ir al ejecutivo para que el juez me declare el derecho. Pero resulta que cuando yo coloco mi demanda, a mí me notifican, a la parte demandada la notifican, y él también se va a defender del tema de la cláusula penal. Entonces, ojo que hemos llegado a esos límites tan profundos del derecho para ver el tema de las arras de los negocios, de la cláusula penal. Mire lo que dice el 867 de la cláusula penal. Cuando se estipule el pago de una prestación determinada por el caso de incumplimiento o demora, se entenderá que las partes no pueden retractarse. Esa cláusula penal no se puede retractar. Cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en la suma cierta de dinero, la pena no podrá ser superior al monto de aquella. Ojo a lo que estamos leyendo en este momento para abrirle ese debate. ¿Qué quiere decir? Que esta cláusula penal no se puede retractar las partes. Tienen que en el momento de suscribir el contrato ponerse de acuerdo, porque es la voluntad. Pero la norma establece que cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma cierta de dinero, la pena no puede ser superior al monto de aquella. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma cierta de dinero, la pena no podrá ser superior al monto de aquella. A ver. Giovanna Mora, buenos días. Bienvenida. Buenos días, doctor. A ver, ¿qué interpretas de la lectura? Estamos hablando de las arras penales. Sí, cuando la prestación El principal... incumplimiento de un cargo. Piénsalo y si tienes algo,
no nos dice? Piensa. Piensa. Doctor, Sí. el cumplimiento que da el contrato y la facilidad que da para que la persona haga su parte de reclamación del derecho. Bueno, vale, listo. Vamos a coger por aquí en flagrancia otro. A ver, Daniel Rentería, bienvenido. Buenas, profe. Bienvenido. ¿Qué Gracias. lectura, qué interpretación le da usted a la lectura? Bueno, profe, pues yo creo que, por ejemplo, cuando, o sea, pues se pacta el pago y pues si se incumple, ahí las dos partes pueden como llegar a un acuerdo de cancelar pues lo que habían pactado. Vale, bien. Puede ser, puede los dos conceptos de los estudiantes los podemos resumir. Si ustedes miran la metodología que la que nosotros seguimos, es que el docente jamás tiene la facultad para entrar a contradecir el concepto del estudiante. A no ser que de pronto le estemos preguntando sobre el concepto de esta lectura y el hombre nos aparezca hablando del Festival Vallenato o de otra vaina que no tenga nada que ver. Ahí sí, pues estaría fuera de lugar. Pero en este momento que cada uno de ustedes hacen el mayor esfuerzo para conceptualizar, la idea es que el docente amase esa idea desde el punto de vista filosófico y lo lleve a la realidad para que el estudiante no se sienta frustrado de que lo que diga se lo tiran al piso o que es que el docente es el que tiene la voz cantante y es el que lo sabe todo. No, aquí entre todos sacamos adelante este proyecto. ¿Y la idea cuál es? La idea es que tenemos que entrar a valorizar. Tenemos que cuantificar el negocio. Vamos a hablar de un contrato de arrendamiento, donde la mensualidad vale 1 millón de pesos. Entonces nosotros podemos decir que el monto total del contrato son 12 millones de pesos al año, porque el contrato es por un año, 12 millones de pesos. Yo no podría, según la norma, pues sería elevadísima una cláusula penal de 12 millones de pesos. ¡Wow! Todo el mundo se quita. Todo el mundo antes de la firma del contrato se quita. No. Entonces las partes acuerdan en que vamos a estipular 2 cánones de arrendamiento, o sea, 2 millones de pesos en caso de incumplimiento. Otros dicen, coloquemos 1. La idea es que, en términos generales, la doctrina habla de que no sea superior a un 10%. Que no sea superior al 10% del monto total. Entonces, pueden calcular 1 o 2 cánones de arriendo para que el contrato en un momento dado no caiga en una nulidad porque existe una cláusula abusiva. Porque todo lo que vaya en contra de la norma es una cláusula abusiva. Porque si la norma estipula que cuando la prestación principal sea determinada en una suma cierta de dinero, la pena no podrá ser superior al monto de aquello. Si eso va en contravía de este párrafo, podríamos alegar en la demanda la nulidad porque es una cláusula de acuerdo al Estatuto del Consumidor, una cláusula abusiva. Y sería el 10% del total del contrato máximo. Pero lo cuantificamos. Sí. Entonces, ¿qué podría ser? Si el contrato anual vale 12 millones, el 10% sería 1.200.000 y lo dejamos suscrito en el contrato. Podemos llevarlo a que sean 2 cánones de arrendamiento. Ok, 2 cánones de arrendamiento. 2 millones de pesos.
Pero hay que tener cuidado cuando se vayan a suscribir estas cláusulas penales, porque es que la gente, a ver, déjenme decir esto, muchas veces las señoras o los señores que hacen esos contratos de arrendamiento, pues son empíricos en el hecho jurídico, creen que se las saben todas. Ustedes en este momento tienen una doble combinación, son empíricos en vía de ser poseedores de un conocimiento científico. Porque esa es la diferencia entre el empírico y el profesional. El empírico es aquel que ha aprendido la ley de acuerdo a su experiencia y de ver qué le ha pasado a otros. Es a través de la tradición. Voy a decirlo así, yo y ustedes ya no tenemos esa connotación. Yo, porque yo tengo mi tarjeta profesional, gracias a Dios, y ustedes que van en el proceso de conseguirla. Entonces la diferencia entre el empírico y el profesional es la tarjeta profesional que lo avala como conocedor de un conocimiento científico. Esa es la gran diferencia entre el empírico y el profesional. Por eso existen las escuelas. En la Edad Media, cuando la época de Sócrates, Aristóteles, Platón, Kant, no existían las escuelas de derecho, sino que los filósofos iban construyendo las leyes de acuerdo ni siquiera al pensamiento de ellos, sino de acuerdo a la conveniencia del rey y de la religión católica. Así se iban construyendo las leyes en los pueblos. Y llamaban los filósofos porque para ellos los filósofos eran los sabios, los pensadores de la época. Bueno, hay dos personas que levantaron la mano. Ay, mira, Nayelis Bermúdez va a entrar. Va a entrar, pero ella va a entrar, pero al refrigerio. Bueno, entre pues. A ver, los que levantaron la mano, bienvenidos. Midot. Adelante. ¿Quién habla? Yormari Páez. Adelante. Doc, con el comentario que hizo de la doctora Andrea, esa explicación que nos dio mi doctor Niño es supremamente clara y es el mejor camino. ¿Por qué? Porque el banco no le va a dar a ella una certificación del proceso. Entonces, por el camino que nos está guiando el doctor, es el mejor porque va a tener algo que sustente para la conciliación o para el proceso que se va a continuar, porque nosotros, yo soy financiera y nosotros no damos ninguna certificación, no la damos pues por cuidar la entidad, y nosotros en este caso somos particulares, en este caso somos estudiantes, entonces el correcto camino es el que dio el doctor Niño. Por medio de un derecho de petición le tienen que dar una respuesta o negativa o positiva, y esa respuesta es la que sirve para la conciliación. Ese es el mejor camino, doctor. Muchas gracias. ¿Quién más quiere hablar? Bueno, doctor, muy buenos días, Javier Mauricio García. Hola Javier, bienvenido a su clase de Derecho Comercial. Contratos comerciales. Qué bueno, doctor. Doctor, ¿arras o cláusula penal en un contrato de compraventa? ¿Puedo hacer exigible? Tienes que identificarlas. ¿Me estás preguntando o me estás contando? Sí. ¿Por qué lo digo, doctor? Porque es que no las puedo hacer exigibles las dos. Sí, ¿por qué no? Si son separadas, Javier, son pues no separadas. sé. Las hemos, en el transcurso de la clase vimos que son
son independientes. Son Pero, independientes. pero se llega a lo mismo, doctor, porque No, digamos que no, Javier. es un modo de garantía cada una, doctor. No, Javier. A ver, te explico nuevamente. Mira, Señor. párate en los zapatos. Una cosa son los zapatos, el zapato derecho, y otra cosa es el zapato izquierdo. El zapato derecho son de las arras confirmatorias, que esas son las arras que si se ejecuta el contrato, yo lo que hago es coger esas arras y abonarlas al capital. Yo no las pierdo. Esas son las confirmatorias. Y las arras, y digamos, la cláusula penal es una cláusula compromisoria que va a estar vigente en el tiempo contractual y que la debe pagar la parte que incumpla al que cumple. Entonces yo en el contrato puedo colocar las dos. ¿Por qué? Porque si tú vas a comprar el apartamento y te dice la constructora, tienes que dar un 10% o tiene que dar un 30%, porque si la vas a comprar en la compra la va a hacer en planos, entonces te van a decir, tienes que pagar en 2 años 30%, que son las arras del negocio. Y ese 30% de 500 millones que vale el apartamento serían 150 millones de arras. Si se ejecuta el contrato, si te aprueban el crédito bancario, se ejecuta el contrato, esos 150 millones que tú diste durante esos 2 años, te lo abonan al capital. Pero en la cláusula penal, si tú desistes y cumple el contrato, te van a cobrar por el incumplimiento al contrato, porque esa cláusula penal es como un daño y perjuicio que se está ocasionando. ¿Viste? Que son dos diferentes. Hay que separarlo. Hay que desaprender lo que traemos del conocimiento empírico para aprender el conocimiento científico. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí hay muchas personas que saben mucho de derecho desde el punto de vista del conocimiento empírico. Y lo pueden hacer y lo pueden tener. Y el conocimiento científico es lo que perfecciona, lo que hace que la persona desaprenda lo que trajo, porque puede traer confusión para que aprenda lo nuevo dentro del conocimiento científico. Eso es lo que estamos definiendo. Entonces, las dos son independientes y las dos pueden ir dentro de los contratos. Profe, ahí por ejemplo en lo que usted dijo de un apartamento de 500 millones, las arras confirmatorias serían ese 30%, 150 millones, que se abonan al valor total digamos, del apartamento, entonces quedarían faltando 350 millones por pagar. Sí. Que ese sería la préstamo contractual que habría durante 10 años, digámoslo así. Ese es el préstamo bancario, esa es la Exacto. hipoteca, esa es la hipoteca. Lo que pasa es que la hipoteca se incrementa es por los intereses financieros, y primero eso pega la crecida al 100% y casi que se dobla la cuota para después empezar a bajar. Entonces llegará un momento en que uno dice, bueno, la cuota más alta al borde de los 10 años va a ser de 2,5 millones. Sí. Pero empieza a bajar porque los intereses empiezan, como el capital baja, empieza a bajar. Y por ahí a la altura de los 5 años ya está pagando por ahí 800,000 pesos. Pero, profe, ahí entonces va mi pregunta. Listo, esa parte de las arras quedaron claras, que es el abono y entra parte dentro del capital del negocio, ¿sí? Sí. En la cláusula penal, al ser una cláusula de compromiso, ¿sí? Que está durante la relación de ese contrato, sea, digamos, usted y yo le voy a comprar a usted
ese apartamento, ¿sí? Si yo le doy las arras, ¿sí? Le doy las arras completas, le di los 150 millones, salió el crédito, todo el cuento. ¿En qué momento se aplicaría esa cláusula penal si yo incumplo ese compromiso con usted? O sea, ya le di las arras, ¿sí? Ya tenemos claro, o sea, la cláusula penal sería, ahí se aplicaría en que si yo me arrepiento del negocio, usted se quedaría con esos 150 millones, que sería la cláusula compromiso, la cláusula confirmatoria, las arras confirmatorias. Y si usted desiste se arrepiente del negocio, usted me devolvería esos 150 millones doblados. Doblados, sí. Doblados, sí. ¿Sí estoy bien? Sí. Y esa sería la cláusula penal. Esa es la lectura. Esa es la lectura. No. No, la cláusula. Esa no es la cláusula penal. No. Ubícate en los zapatos, en el pie derecho y en el pie izquierdo. Si tú hablas de la confirmatoria, ¿sí? Es esta. ¿Sí? Es esta. Y esa tiene una característica especial, que si se retractan, el que se retracte, hay que revisar quién es el que se retracta. Si es el comprador, pierde las arras. Si es el vendedor, las devuelve dobles. Punto. Y en estas que son la cláusula penal, es diferente. Esta es una cláusula compromisoria durante el tiempo que dure la relación contractual. Y la paga el que incumple el contrato. Entonces, la cláusula penal la paga se la paga al que cumple el contrato. Ok. En este contrato, en este ejemplo que estamos haciendo, de usted y yo, ese apartamento de 500 millones, ¿sí? Ahí, por ejemplo, el incumplimiento sería en cuanto a qué? Que se demoró en pagarse ese 30% de cuota inicial. ¿Puede ser? Depende de lo que paguen, porque si ese 30% lo están pactando, pagarlo en 3 cuotas y la persona solamente pagó la segunda cuota y no paga la tercera, está incumpliendo el contrato. Ahí sería cláusula penal. Sí, claro. Ah, ya entendí, sí, son diferentes. Muchas gracias. Bueno, acuérdense que hoy es viernes. Yo tengo una pregunta. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Acuérdese que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. No crean que porque van a ser las 10, uno no tiene viernes. Listo, la última y nos vamos. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante, la última y nos vamos. Doctor, gracias. Doctor, mi pregunta es, ¿la cláusula penal se puede aplicar aún que ya se haya celebrado el negocio? Porque en el caso, por ejemplo, de que si me vendieron el inmueble indicando que tenía servicios públicos, se supone que están en funcionamiento y cuando ya yo tomo posesión y veo que el inmueble, los servicios, la tubería está averiada, está tapada, no funciona como debería ser, el sistema eléctrico presenta cortos, alteraciones, ahí yo podría cobrar la cláusula penal, aunque ya haya terminado el negocio. Es que para eso es la cláusula Porque penal. Para mí la cláusula es para una o para todas las cláusulas del contrato. Claro, Rocío, es que para eso es la cláusula penal. Porque si te están incumpliendo en el contrato, acuérdate cualquiera de las cláusulas. Claro. Ah, ok, doctor. Claro, Gracias. Es que el que incumple, paga. Eso es claro, el que pierde, paga. En un proceso, el que pierde, paga y el juez le declara agencias en derecho. ¿Qué son agencias en derecho? Los honorarios que le tienen que pagar al abogado que perdió, que ganó el proceso. El que pierde, paga. El que rompe, paga los platos y se lleva sus trastos. ¿Listo, Rocío? Sí, señor, gracias. Mis queridos estudiantes, ustedes han sido muy bellos, muy queridos por la atención, pero desafortunadamente se acabó. Doctor, muchas gracias por su atención. Un feliz fin de semana
La clase Gracias, ha doctor. terminado. Muchas gracias. Gracias, el señor Gracias, bendiga. doctor. Feliz fin de El semana. martes, fin de semana. Muchas gracias, doctor. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Gracias, profe, buen día. Con mucho